Brahim Beajayón, mis hermanos y mis hermanas, que el Padre hoy sea nuevamente bendiciendo nuestras vidas a través de su palabra. Esa es, siempre debemos tener en cuenta que es la mayor bendición que nosotros podemos tener, que el Padre hable a sus hijos y que nosotros como hijos seamos obedientes a esa voz para poder ir encaminándonos hacia Él, para poder ir avanzando hacia esa salvación que tanto anhelamos. Y que sea el Padre el que hoy trate con nosotros y nos permita comer, porque muchos estamos, pero quizá no todos estamos comiendo, y que Él sea el que nos descubra la condición en la que estamos hoy delante de Él, porque eso también es importante saberlo para nosotros, conocer en qué condición estamos delante de Él, que es algo de lo que el Padre también va a tocar en nuestras vidas. Así que vamos a entrar en ese tiempo donde podemos darle las gracias por todo lo que ha hecho, porque no hay forma de pagar. Le damos aún de lo que Él nos da a nosotros, es lo que nosotros podemos darle a Él. Entonces, ¿qué más que poder nosotros ser agradecidos, no solamente de palabras, sino con nuestros actos? También demostrarle cuán agradecidos estamos por todo lo que hace con cada uno de nosotros. Padre, en esta hora te damos gracias, bendito Rey, por la oportunidad tan grande que nos das de estar aquí en tu país, en tu casa, para escuchar de tu voz, para aprender acerca de ti, para poder saber hasta dónde estamos, bendito Rey, en qué condición nos encontramos. Permítenos hoy ver a través de tu palabra esta condición en la que están estos corazones, bendito Rey. En esta hora colocamos nuestros corazones en el hueco de tu mano para que tú nos moldees de acuerdo a la necesidad que los que estamos aquí presentes y los que faltan por llegar y aquellos que van a ver o a escuchar este mensaje puedan entender, bendito hoy, podamos entender en qué condiciones estamos y qué es lo que tú ahora estás demandando de cada uno de nosotros. Padre, igualmente te pedimos que seas tú quebrantando todo eso que aún falta por quebrantar en estos corazones, y ayúdanos, bendito Rey, porque necesitamos aprender a aprovechar bien el tiempo, pues reconocemos que quizás no estamos aprovechando este tiempo para crecer, este tiempo para obedecer, por lo cual en esta hora te pedimos perdón en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, de Jesús. En esta hora te pedimos perdón, bendito Rey, porque reconocemos que hay cosas que aún estamos haciendo mal, bendito Rey. Quizá parecen buenas, pero no son de la manera correcta. Quizá con un corazón, pero no con un perfecto corazón te estamos sirviendo. Y necesitamos aprender a obedecerte de perfecto corazón, como tú demandas a través de tu palabra. Padre, encamínanos hacia ti, porque tú eres el único que diriges el camino a los pecadores. Enseñarás, bendito Abba, el juicio a los justos, y hoy estamos, bendito Rey, delante de tu presencia, exponiendo esta necesidad tan grande que aún tenemos de tu palabra. Hay sed en el pueblo, bendito Abba, y hoy pedimos que nos sacies, hoy pedimos que envíes esa agua que purifique estos corazones, que podamos nosotros, bendito Abba, ser redarguidos en lo más profundo de estos corazones. Permítenos, bendito Rey, acercarnos, e igualmente, pues reconocemos que hay pecados que nos tienen alejados de tu presencia. Habla hoy para que podamos quitar ese estorbo, ese pecado, y acercarnos más a ti. Hoy te decimos que tú eres nuestro Abrahamín, nuestro Padre piadoso, bendito Rey, ese Padre que tiene rajen, bendito Abba, y te pedimos que tengas rajen de cada uno de nosotros, bendito Rey, porque hay cosas que nos falta por entender. Ten rajen de cada uno de nosotros y ayúdanos, bendito Rey, pues tu palabra dice que esa rajen se renueva cada día, bendito Abba, y hoy pedimos que sea renovada en cada uno de nosotros tu rajen, tu misericordia, bendito Rey.
Así es, bendito Rey, en esta hora reconocemos
que como bien lo expresas en tu palabra, ocurre hoy con cada uno de nosotros, cuando tú dices que por tu misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, bendito Rey. Y hoy hemos sentido eso, bendito Abba. Nunca han decaído y por eso hoy nos tienes de pie delante de tu presencia. Por lo cual en esta hora te damos gracias, Padre. Gracias por tener rajen de cada uno de nosotros. Gracias porque sabemos que lo haces por amor a tu nombre, para que tu nombre no sea más profanado por ninguno de nosotros, sino por el contrario, para que como hijos podamos entender que tú, bendito Abba, demandas de cada uno de nosotros una obediencia para que tu nombre sea exaltado a través de cada acto que nosotros realicemos, bendito Rey. Y a eso nos quiere llevar, Padre, por lo cual te pedimos en esta hora que hables a nuestros corazones, que en este momento sea tu Espíritu Santo hablando a través de este instrumento, bendito Rey, y permite, bendito Abba, que lo que llegue a oídos de este pueblo, de este pequeño remanente, sea la verdad. Padre, no permitas que llegue mentira, y si llega, no permites que quede, bendito Abba, y ayúdanos a no ser simples, bendito Abba, sino estar ahí atentos para poder entender esa palabra que estás hablando, para poder examinarnos, bendito Rey, porque es lo que también nos hace falta, aprender a hacer ese examen a cada una de nuestras vidas, de cómo nos estamos conduciendo delante de tu presencia. Hoy te pedimos que a través de esta palabra nos hables, bendito Rey, y que permitas que esta palabra no sea de un momento, sino que se quede. Igualmente te pedimos en esta hora que sea cancelado toda esa operación del adversario, todo con lo que quiere venir a distraernos, se ha echado fuera en esta hora, y que nosotros podamos poner de nuestra parte y concentrarnos en tus palabras, bendito Rey. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, Cristo Jesús el Mesías. Amén, amén y amén. Amén y amén. Shalom Alejem nuevamente, Misahim. Que la paz sea con todos nosotros. Una vez más estamos buscando la estatura del varón perfecto, que como bien se nos ha enseñado y sabemos nosotros es nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, el que nos enseñaron erróneamente como Cristo Jesús el Mesías. Damos un cordial saludo a aquellos que nos van a ver o escuchar, aquellos que escuchan o ven esta porción de la palabra, que igualmente pidiéndole al Padre que sea Él tocando esos corazones y ayudándoles a entender y a comer. Cuando hablamos de comer es que puedan llegar a obedecer esa palabra, que pueda llegar a quedarse dentro de cada uno de los oyentes, y que sea el Padre el que trate hoy con nosotros. Es una porción que me trae el Padre no estando nosotros afuera, sino precisamente estando adentro, no estando sin congregarnos, sino quizá congregándonos, no estando sin leer, sino quizá leyendo. Esto me lo traía el Padre porque a veces creemos porque hacemos todas estas acciones ya estamos bien, pero hay algo que está pasando en nosotros, pasó en mí, y pues el Padre lo va a traer es porque seguramente está pasando en ustedes, y que sea el Padre quien les pueda avivar ese fuego, que pueda el Padre mostrarles desde ya qué pasó en sus vidas, por qué hay ese, digámoslo así, bajón en las cosas del Padre, por qué ya no como antes. Todo esto es para que usted también examine, y si está en ese estado de insensibilidad, pueda el Padre hacerle sensible, porque eso es lo que el Padre trató conmigo en una parte donde ya estaba esa insensibilidad apoderándose de mi corazón, y seguía, pero no como el Padre requiere, porque muchos estamos aquí, pero no como el Padre quiere que estemos, aprovechando cada instante con Él, cada momento con Él en nuestras vidas. Eso es lo que Él demanda, y eso es lo que nosotros debemos aprovechar. Y se nos va por momentos la sintonía o el hilo de nuestras vidas a raíz de dejar entrar la maldad, a raíz de desobedecer la palabra, a raíz de descuidarnos por no estar atentos a seguir en esa constancia de la relación que tenemos con nuestro Abba, porque independientemente
de que estemos aquí reunidos. Muchos de nosotros pues debemos tener esa íntima comunión con el Padre, y a veces eso, hay una separación de nosotros con Él, y vamos a ver por qué se da, qué es lo que pasa, culpa de quién es, culpa de la circunstancia adversa, culpa del enemigo, culpa de nosotros, o hasta a veces llegamos a pensar culpa del Padre. Vamos a ver culpa de quién es. El Padre me empieza a hablar con la restauración futura de Israel. Recordemos que ese Israel pues somos cada uno de nosotros, pero el Padre me estaba dando, por decirlo así, estos temas, luego me lo enlaza en me daba un poco de levadura leuda toda la masa, dar fruto en su tiempo, pero no sabía cómo entrelazar, yo no sabía cómo entrelazar esto, pero el Padre a través de esta porción en Ezequiel 36 del 1 al 38, eso téngalo allí para que cuando usted esté en su casa o se pare un tiempo lo pueda leer todo, porque a través de este capítulo el Padre empezó a hablarme. Estaba en un tiempo donde ya no sentía como antes, viniendo aquí, danzando, sirviendo, pero era como cuando ustedes ven que está bajando la nieblina y va tapando todo, así empezó a ocurrirme. Empecé a sentir como todo se iba oscureciendo de un momento a otro. Ya no sentía la misma pasión que antes, sentía que esa lámpara se estaba como apagando. Y venía a las parachá, pero no sentía lo mismo. Y no estoy hablando de muchos días, ¿sí? Porque doy todo al Padre, doy gracias al Padre, que a veces pasan esos estados en los que uno logra sacudirse rápido y salir de eso rápido, pero eso hay que evitar caer en eso, ¿sí? Porque eso lo hace menguar bastante a uno y le hace retroceder, y es volver a empezar en cosas que uno ya tenía ganadas, y es allí donde el Padre no quiere que caigamos. Entonces empecé, porque cuando ya empieza a nublarse todo eso, ya no es disfrutar la parachá, sino más bien a qué hora se va a acabar eso. ¿Por qué esos versos tan largos? Otra vez lo mismo. No sé si les ha pasado, creo que sí, porque si el Padre me ha hablado a mí, les trae esto es porque de pronto está pasando. Y empieza uno como, más cita. Y se hace largo el tiempo, demasiado largo, pero no hay un disfrute de lo que el Padre está hablando. Y uno sigue normal, como no pasa nada, es el tiempo, son las circunstancias, o sea, empieza esa insensibilidad en nosotros, algo que ya no se siente ni siquiera la presencia, y es fuerte eso, ¿sí? Porque me encontraba en ese estado donde ya como que nada importa, sigo igual y nada importa, estoy sirviendo y sigo igual. Entonces fue en ese momento como que hubo muy adentro esas áreas donde ya están circuncidadas, como que reacciona, algo está pasando, y es como que uno se va entregando porque ha luchado tanto con cosas que a veces se le salen de las manos y uno dice otra vez lo mismo, pero si estoy andando así, ¿por qué este estorbo y por qué otra vez de lo mismo? Si uno ve que uno está luchando y está trabajando, que es otra de las partes que vamos a ver. Todo esto empieza a hablármelo el Padre a través de Ezequiel, y vamos a ver solo unas porciones de este capítulo para que podamos nosotros ver que hay algo que dejamos entrar, y a raíz de eso el pecado va a ir creciendo. Entonces me empieza a hablar el Padre en Ezequiel todo, pero tomo 19 al 21. Dice: les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Adonai Yah, de Jehová, y de la tierra de él han salido. Mire el mal testimonio que se empieza a dar. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. No sé si sigue otro pedazo, perdón. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Eso fue lo que pasa. Entonces el pueblo empieza a involucrarse. Aquí en este capítulo vemos cómo el pueblo empieza a consentir el pecado, cómo empieza a revolcarse con otras naciones,
por decirlo así, nos revolcamos a veces con las ideas del mundo, empezamos a consentir posibilidades lejanas del Padre, lejanas de la voluntad de Él, y empieza uno a profanar y empieza uno a contaminarse. Y empieza el Padre a hablarme de lo que es esa profanación. Dice que en el Strong H2470 es estar débil, enfermo, afligido, tratar algo sagrado sin el debido respeto, deshonrar. Así a veces tratamos las cosas del Padre. Y eso trae enfermedad, eso trae debilidad, porque son espíritus inmundos que empiezan a operar. Porque nosotros empezamos a desviar la mirada de las cosas del Padre y a consentir posibilidades, porque a veces queremos, es tanto el afán que tenemos porque se cumplan las cosas, que nosotros mismos salimos a resolver y no lo hacemos en el tiempo del Padre. Y entonces el Padre ahí empieza a enlazarme: ¿por qué me dice dar fruto a tiempo? ¿Y por qué me dice un poco de levadura leuda toda la masa? Porque un poquito de pecado, como nosotros a veces decimos, un poquito de pecado, no pasa nada. Pues eso es como esa nieblina, un poquito de pecado que dejé entrar empezó a tapar lentamente cada cosa y a traer una insensibilidad grande, porque ya no se siente, uno por más que busca ya no hay como esa motivación, ya no hay como esas ganas, ya no hay como eso, y uno por más que trate, a veces está tan entregado que ya uno como que empieza a aceptar eso y a echar culpas a otros cuando está pasando es algo dentro de nosotros. Y ahí es donde el Padre me empieza a hablar de la levadura. Mire cómo nosotros un poquitico de pecado nos enferma grandemente y nos contamina en gran manera, porque ese poquitico que dejamos nosotros entrar, o ese poquitico de pecado que hacemos, eso va a ir creciendo, sí o sí va a ir creciendo. No es buena, 1 Corintios capítulo 5 versos 6 al 7. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra pesa o Pascua, que es Mashiach, Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Eso es lo que el Padre me estaba mostrando allí, como un poquito de pecado que dejé entrar empezó a leudar. Y recuerdo que en la semana anterior, si no estoy mal, ya el Padre venía hablando, pero a veces uno como que el Padre habla y no le presta la debida atención que debe prestar. O sea, cada palabra que trae el Padre es como un aviso, una advertencia, una enseñanza y algo que falta por obedecer. Pero nosotros simplemente tratamos la palabra como... por respeto a veces escuchamos, pero no estamos nosotros oyendo inteligentemente, o sea, oír para salir a hacer qué me está hablando el Padre o qué me está mostrando. Y recuerdo que me levanté tarde, ni siquiera yo me desperté, el me despierta con el sonido del shofar, porque si algo él ha notado, no sé, algo pasa en mí, digo, que hay un profundo respeto por ese instrumento, que puedo estar profundamente dormida, pero cuando yo escucho el shofar, quedo de una sentada. Si estoy acostada, dormida, quedo de una sentada, y es algo que se produce, o sea, como un llamado muy interno en mí, que de una, eso instantáneamente, yo escucho y de una, esté en la condición que esté, es como esa llamada, ese llamado fuerte de parte del Padre. Y recuerdo que me acosté cansada y ya simplemente hasta puse la alarma más tarde, porque dije, pues yo necesito descansar, merezco descansar, dije yo. Pero mire el poquitico que dejamos entrar, porque creemos que es normal cuando uno ya tiene una costumbre de levantarse a cierta hora, y hay días en los que no está como obedeciendo mucho y empiezan las tinieblas a operar y uno se cansa, pero uno eso lo quiere retribuir con un poquito más de tiempo. Y el pues se dio cuenta, estaba oscuro, se asomó, porque los que han ido por el hueco de la cocina se ve hacia la pieza donde yo estoy, y pues no había luz, suena el shofar y me despierto de una, pero seguí como ni nada, o sea, yo necesitaba dormir ese tiempo, simplemente pensé eso como, no, o sea, está el shofar, uno se levanta y ya, pero no es como, uy, me cogió la tarde, no, simplemente sentí que había dormido y ya.
y normalizamos, empezamos a normalizar las situaciones porque creemos que merecemos un poquito más de descanso. Y así sucesivamente puede estarles pasando con muchas cosas. Pues déjeme decirle que eso empezó a hacer, ese poquito de pecado empezó a hacer en mi vida. Al otro día, normal, si me levantaba temprano bien y si estaba cansado, pero eso se va dejando así y se va entrando en esa insensibilidad. Pues igual estoy cumpliendo porque le hice mi devocional, pero más tarde, pero no importa, lo hice. O sea, yo creía que estaba cumpliendo porque igual lo hice. Más tarde o más temprano, no importa, lo hice. Pero caí de la constancia que ya se tenía. Sí, porque antes lo hacía más temprano y ahora ¿por qué más tarde? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es que estoy haciendo más cosas del Padre o por el contrario? Estoy haciendo menos cosas del Padre, menos obediencia y me estoy cansando más, porque las cosas del Padre no producen cansancio, producen antes esa pasión. Entonces empiezo a entrar como en este estado y ahí es donde el Padre empieza como a sacudirme un poco, y ya muchos días antes me había hablado de esto, un poco de levadura leuda toda la masa, porque si algo tiene el Padre es que te advierte antes de. El problema somos nosotros estando desapercibidos, que no caemos en cuenta por qué se está acercando la palabra. Simplemente decimos, eso yo en este momento no lo necesito porque no es para mí. No es para mí, pues tómelo como una advertencia. Entonces, ven, si el Padre me está hablando de esto, ¿qué se avecina? ¿Por qué me está diciendo de esto? Tengo que estar más vigilante, más pendiente, porque de pronto hay una área donde estoy aflojando y se puede entrar el pecado y va a crecer. Pero no, pasó simplemente así. Y como creía que estaba bien porque estaba haciendo, pero no a la manera del Padre, entonces el Padre empieza a hablar en Apocalipsis 2, del 2 al 4. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hemos hecho muchas cosas, mira. Hemos trabajado, tenido paciencia, soportado a los malos, hemos probado a los mentirosos, hemos sufrido, hemos trabajado arduamente y no hemos quizá desmayado por pero sí hemos dejado de sentir como antes. Si ya no está ese primer amor en nosotros, si ya no está esa llama avivada donde nos apasionábamos por buscar, por seguirle, porque ahora les voy a mostrar la diferencia de este estado de insensibilidad a un estado en el que el Padre realmente quiere con nosotros, porque viví ambos y me quedo con el último, porque ese me favorece más que este. Porque esto de la insensibilidad, todo lo del Padre empieza a hacerse tan pesado hasta el venir aquí, hasta alguna tarea básica, ya se hace pesadísimo. Y por más que usted sufre, trabaja, no desmaya, está allí, pero no se está haciendo con ese amor. Usted sirve, usted danza, usted hace, pero no lo hace como él. Quizá ensayamos para no venir aquí a equivocarnos, pero no para que realmente eso sea, porque el Padre nos está dando el privilegio de al menos hacer ese acto físico donde uno se exalta, donde uno tiene esa victoria. No, simplemente se hace porque toca hacerlo y porque es costumbre y porque ya. Pero no se hace sintiendo la presencia del Padre, no se hace para el Padre, sino porque pues ahí hay que hacerlo. Y esto es lo que pasa, ¿verdad? Por eso usted ha escuchado mucho de nosotras, que estamos en la danza y que servimos en la cocina, que eso no es sinónimo de estar bien. No crea que porque danzamos, porque predicamos, porque estamos en la cocina, pues sirviendo allá, porque estamos muy involucrados en cosas de aquí de la congregación, estamos full. Eso no es sinónimo, se lo digo yo estando en esa postura. No es sinónimo de ser K2 perfectos y ya estar bien. Hay momentos en que estamos haciendo esto, pero quizás sin pasión, quizás sin realmente hacerlo para el Padre. Quizás lo hacemos para aparentar, pero no realmente para servir al Padre, porque no hay obediencia a la palabra. ¿Sí? Se nos ha dado cosas y uno con el tiempo empieza a ser malagradecido con eso, porque no empieza a hacerlo, no lo hace como el Padre demanda.
Entonces podemos hacer muchas cosas, pero debemos saber hacerlas. Hacer lo correcto es obedeciendo al Padre, que eso realmente sea para el Padre, no para cumplir y ya, sino que sea y que se sienta, porque nosotros como seres humanos yo creo que todos sentimos. Y sentimos si sí realmente esto nos está apasionando o simplemente ya se apagó ese amor. Y simplemente el venir aquí es porque sí ya. Mire, esto pasaba con Elí. En Samuel capítulo 3, allí se muestra esto que les estoy acabando de decir. Y en Samuel, en Samuel 4:12 al 18, narra la muerte de Samuel. En Samuel 2, en primera de Samuel capítulo 2, verso del 12 al 36, muestra la corrupción de los hijos de Elí, Entonces, aquí vemos cómo el padre muestra, Elí, Cohen, sacerdote, vivía en el templo, estaba vestido de Cohen, tenía las vestiduras. ¿Y qué? Me dice el padre. ¿Y qué pasa? Mira lo que empezó a pasar aquí. Usted danza, usted sirve en la cocina, usted predica. ¿Y qué? Si no es él, ¿de qué sirve eso? De nada. Si no hay una pasión en uno por hacerlo para el Padre, si no hay una obediencia a la palabra del Padre, si no es el Padre a través de nosotros, si no se está sintiendo ese fuego, esa pasión por las cosas de él. ¿Qué? Miremos la vida de Elí. Dice, el joven Samuel ministraba a Adonai-Yah, a Jehová, en presencia de Elí. Y la palabra de Adonai-Yah escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Adonai-Yah, de Jehová, donde estaba el arca de Elohim de Dios. Y antes que la lámpara de Elohim de Dios fuese apagada, Adonai-Yah llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Primero, Elí estaba en el templo. Elí era sacerdote. Elí tenía la vestidura, pero Elí no estaba durmiendo quizá en el lugar correcto. Estaba en su aposento. Usted está en su comodidad. Usted está allí diciendo, desde aquí estoy bien y no pasa nada. No está pasando nada, de seguro no está pasando nada. Porque nos acomodamos en una postura donde nos sentimos quizá bien, pero no estamos sintiendo que el Padre realmente esté allí. Mire que no había visión con frecuencia, estaba pasando ya algo. La visión ya no estaba siendo clara, porque cuando entran las tinieblas usted ya empieza a normalizar muchas cosas. Siente la pesadez, pero sigue igual, entregada en eso, entregado en eso y ya. No está pasando nada, no se está viendo, porque uno no está viendo el estado en el que está cayendo. Simplemente sigue justificándose, creyendo que está bien. Samuel, ¿dónde estaba durmiendo? En el templo, en la presencia del Padre, cerca al arca. El arca representa la presencia del Padre. Y eso genera que cuando estás cerca el Padre llame y tú estés dispuesto a contestar. Pero mientras sigas dormido, no va a haber forma de que escuches la palabra del Padre. Mientras sigas acomodado en tu postura, en tu condición, diciendo que desde allí estás cumpliendo como estaba yo creía que ya me levanté tarde, pero igual leí, igual hice mi devocional, igual cumplí con mi repaso de esto, hice lo mismo de siempre, solo más tarde. Pero no pasa nada, cumplí. ¿Cuántos estamos así, como quizás este hombre? Pero no estamos oyendo la voz del Padre, no estamos cerca del Padre, ya no se siente igual la presencia, ya no hay lo mismo. Y me empezó a mostrar el Padre eso. En Mateo 13:11 al 15 dice, mire cómo ese pecado engrosa el corazón y se entra en esa insensibilidad, cómo ya no se siente como antes, porque pasa esto, ¿verdad? Dice, en Mateo 13, 11 al 14 dice, él respondiendo les dijo,
porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí antes de eso ustedes van a leer que los talmidí, los discípulos le preguntaron que por qué hablaba al pueblo en parábolas, pero a ellos sí se las explicaba, pero al pueblo les hablaba en parábolas. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esto ya nos lo había advertido también el Padre, pero son palabras que van pasando y no prestamos atención. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. 15, iba hasta el 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Eso es lo que está pasando. Al entrar pecado en nosotros, se engrosa el corazón, no entendemos, oímos pesadamente. Por eso le dije, vine a la Parachá y era con ese afán se me hizo largo el tiempo, no me hallaba, quería que se acabara rápido, no entendía, porque no podía entender, veía la palabra, pero la veía y no entendía. Entonces, mire cómo empieza el enemigo a hacer en nosotros y cómo pasa esto, y a veces hasta serán parábolas para nosotros, porque como no entendemos, pues quizá vemos eso como parábolas, pero el que tiene al Padre, ese sí entiende, y el Padre le explica de manera que entiende. Pero a veces uno dice, mi Padre no entiende, pero no hacemos nada, no obedecemos, no hacemos ni siquiera el intento de poner por obra su palabra, peor vamos a entender. Vemos, pero realmente no vemos, porque todos vemos, todos escuchamos, pero no a la manera que quiere el Padre, que veamos y que escuchemos. Quizá estamos oyendo pesadamente, quizá vemos por ver, pero no se está viendo más allá del campo físico, porque hay que entender el campo espiritual. Como comentábamos anoche con las hermanas, cuando usted está full con el Padre, ve la intención con la que se acerca su hijo a usted, porque usted empieza a identificar el espíritu inmundo con el que él se acerca, y qué es lo que pretende y qué es lo que quiere. Cuando no, sencillamente viene él y hace con usted y deshace y ya, no pasa nada, no corrige, no pasa nada, porque usted no está en esa conexión con el Padre de obediencia, porque no se trata tanto tampoco de hablar, porque yo les comentaba eso, ustedes se pasan horas hablando con sus hijos, pero ¿y los hechos qué? ¿Por qué mejor en vez de pasarse esas horas hablando usted empieza por ser usted la persona que empieza a poner por obra la palabra, y de allí en adelante empieza a impartir eso en su casa? Pero no me ponen a hablar horas y vamos a hacer esto y hay que hacer esto, mire que el Padre habló esto. Yo no estoy diciendo que no es malo hablar, pero más bien hagan, pero empiecen ustedes, porque es que a veces queremos solucionar hablando, pero no haciendo. Y hablando se solucionan un poco de cosas. Hablando hasta nos vamos al cielo y volvemos a bajar. ¿Pero y qué? ¿Y los actos? Sí, porque eso es lo más importante, o sea, nuestros actos. Eso va a demarcar en los hijos que ellos puedan copiar esa obediencia, pero de lo contrario no. Entonces mire cómo empiezo a estar en este estado, y aquí es como que el Padre empezó a hablar más fuerte porque ya no daba más. Sentía que iba a explotar y tenía de alguna u otra forma que hacer algo, ¿sí? Porque está como esa tiradera de un lado y del otro, en el sentido de que el bien te quiere jalar, pero el mal también, y usted empieza como a divagar allí y se siente feo. Se siente feo porque uno está como en esa indecisión de no saber qué hacer, me acomodo aquí o me acomodo acá. Pero cuando te tira el pecado, usted como que, este me gusta porque vea, aquí yo egoístamente digo, yo aquí puedo resolver esto y esto, que me beneficie. Pero cuando me paso para el lado del Padre, yo digo, esto está pasando, y se me siente el corazón hinchado. O sea, es como que el Padre no te hace ver sino lo mal que estás, y duele profundamente el corazón. No me quedó de otra, me postré ante el Padre y le dije, haz algo porque no siento, y me preocupa el no sentir.
Y me duele profundamente no sentir, porque ya no estoy sintiendo como antes. Y me dolía profundamente. Dije, esto no lo quiero, pero quiero empezar a sentir nuevamente lo que antes sentía, porque es algo único que el Padre te da cuando usted puede observar más allá de lo físico, cuando usted puede entenderlo, el mundo espiritual con el mundo físico. Eso es algo que solamente el Padre te da la oportunidad a través de tu obediencia de ver. Y es ese entrelace, o sea, podía yo sentir cuando alguien se acercaba con qué espíritu venía, porque había un rechazo, pero ya no se sentía igual. No sentí lo mismo ayer, porque pues ya hay un trabajo y ayer sentí muchísimo. Me postré antes de dormir y le dije al Padre, no doy más, no sé qué hacer porque no doy más, no doy más. Me rindo, no doy más. Y me acosté y me levanta el Padre con una palabra grande que es esta y me empieza a hablar el Padre. Aquí me dice, voy a cambiarte ese corazón de gente por uno de carne. Y me levanté con esas ganas de leer, con ese entusiasmo de orar, y nuevamente empecé a sentir, y solamente me quedó agradecer al Padre porque es lo que yo quiero, sentir que yo me siente en esa silla y alguien predique y yo sienta la voz del Padre hablándome, que cuando yo vaya a hacer algo malo yo sienta que hay algo dentro de mí que rechaza eso como antes. Y empecé a sentir, y esto es lo más maravilloso que yo digo le puede pasar a un ser humano, poder sentir y entender los dos campos, porque de lo contrario es esa pesadez que te confunde y no sabe qué hacer y empieza uno a buscar soluciones terrenales que más van creciendo esa neblina, haciéndola crecer y más te va tapando, y es difícil salir de ese estado. Pero doy gracias al Padre que me hizo rendir, porque yo no daba más. Sentía que iba a estallar. Y si estallaba la cosa iba a ser grave. Porque como le digo yo a una de las, o a las hermanas, yo soy una persona de que cuando tomo una decisión es difícil retornar de ella. Si yo digo me voy y es difícil. Porque me conozco y he tenido experiencias en mi vida en las que suelto algo y me pueden ofrecer el cielo y la tierra y no lo acepto. Entonces, como sé cómo soy, yo no puedo llegar a ese límite de estallar porque tomo decisiones que sí o sí voy a para adelante, sin importar ningún resultado. Y yo no me permito llegar a eso porque me conozco. Y no me permito que estallar para mí es dejar hacer a los espíritus inmundos lo que quieran. Para mí eso es como estallar. Porque cuando usted tiene una ira y estalla, ese estallar para usted es tirar todo y hacer todo lo que la ira le impulse a hacer. Entonces es dejar que los espíritus inmundos hagan y deshagan. Para mí es eso, y yo no quiero llegar a ese límite. Por eso hubo una rendición antes, porque me conozco y sé hasta dónde puedo llegar, sé cuál es ese límite que yo no puedo llegar a cruzar. Porque para mí es catastrófico cruzar. No sé si usted se ha examinado a ese punto que usted ha visto su vida antes del Padre y después del Padre, y usted antes del Padre cómo actuó locamente haciendo una cantidad de desastres, pero ahora con el Padre usted ve que todo eso que hizo era basado en espíritus inmundos que lo están impulsando, y usted sabe que esos son límites que no se pueden cruzar, que hasta allá usted no puede llegar y pasarlo porque sabe, vivió en el mundo, todos hemos vivido en el mundo. Diferentes los que han nacido acá, Shelomí, Joel, Haná, Caleb, pero nosotros hemos estado allá y estado acá. Y hemos visto un comportar allá en el mundo y un comportar acá en el Padre. Hemos visto ese cambio y sabemos lo que, si nosotros nos vamos hacia el mundo, la demoniera tan grande que empieza a hacer en nosotros ese estrago más grande, y uno tiene que conocer eso. Si no lo conoce, conózcalo, hágase el examen, porque hay algo. Bueno, usted dirá, no, yo no alcancé a vivir cosas, pues bueno, tiene su familia, porque hay cosas que yo no viví, pero tengo a mi mamá, mi papá, mis hermanos
que están allá y yo digo, esto lo tengo, esto lo puedo tener, esto, porque uno siente con quién tiene más conexión de ellos que están lejos del Padre. Pero esa conexión no es del Padre, es de los espíritus inmundos, sino que uno acá lo sujeta, pero allá ellos le tienen, los sueltan, hacen y deshacen. Entonces digo, yo no puedo como que encaminarme por allí porque si esta está haciendo esto, yo probablemente termine en esta condición o en esta. Haga ese balance, ¿verdad? Y el Padre empieza, efectivamente, me rindo y empieza a hacer, empiezo a sentir. Él esparce esa agua. Quizá el agua está, pero sin hacer efecto en nuestra vida. Quizá no sabemos muchos versos, pero no hay efecto en nuestra vida. Dice Ezequiel capítulo 36, verso 25 al 27, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré ruá, espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Mire cómo ya el Padre empieza a hacernos sentir, de estar un corazón engrosado, insensible, duro a las cosas del Padre, como el Padre empieza a ablandar. Y pondré dentro de vosotros mi rúa, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto empieza a hacer el Padre. Me levanto, abro los ojos y el Padre coloca de una, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en duda, sirviendo al Adón. Y caque, o sea, fue como que vino esa palabra y de una me voy parando, porque ya uno empieza, como está tarde, uno empieza como, ay, otros 5 minuticos y se va quedando. Pero de una empieza esta palabra y uno, y ya, de ahí en adelante, cuando empecé a escuchar, o sea, me desperté, abrí los ojos de una esta palabra y dije, ya estoy sintiendo. Porque ya está la palabra del Padre, ahí uno se da cuenta, porque el enemigo no te va a poner eso. Día antes no me ponía nada de palabra, o sea, no sentía nada. Pero ya cuando es el Padre puso la palabra y yo dije, esto requiere diligencia, oro, requiere diligencia, voy a leer, voy a examinar a ver qué es lo que el Padre demanda. Y empieza el Padre a hablar. De esa manera. Por eso cuando usted esté en esa situación, ríndase y el Padre le va a hablar con palabra. Y usted va a saber que es el Padre, porque esto se siente. Y ya yo empecé a gozarme otra vez, a disfrutar de las cosas que antes disfrutaba con el Padre. Hebreos 5, del 12 al 14 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra del oír de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernir del bien y del mal. Mire cómo el Padre a través de eso va dándonos ese alimento que necesitamos, nos va diciendo por qué estamos en ese estado, para qué estamos, si es lo que el Padre demanda de nosotros. Y aquí es donde me empieza a hablar de dar fruto a tiempo, porque creemos que sí, entramos en un proceso, usted y yo entramos en el proceso de obediencia, pero lo que el Padre dice, no se demore tanto allí, porque lo que el Padre está demandando es fruto, fruto. Dice en Salmos 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Empieza aquí el Padre a hablarme de cuánto tiempo yo me estaba tardando en los procesos de obediencia. No sé cuánto tiempo usted esté tardando en ese proceso. Y eso hace que el corazón quizás se le engrose, eso hace que quizás usted se canse, eso lo desanima. Porque el Padre lo que demanda es sí, entremos en ese proceso, son 10 días. Pero 10 días cumplidos de sol, de tarde a tarde y aún hasta en la noche. O sea, no, porque es que a veces no tenemos en cuenta quizá eso, 10 días, medio obedecemos hoy, voy un día, ese medio no sirve, hay que obedecer como dice el Padre. O sea, si usted el Padre le dice, deje de mentir, pues propóngase en un día no mentir todo el día mientras usted esté despierto.
déjele la noche al Padre, que mientras usted esté en ese proceso de obediencia, Él se encarga de su noche. Luego, al segundo día, arranque desde que se despierta todo el día, así 10 días. 10 días completicos. Son 10 días, pero uno no cumple esos 10 días. Ni los tiene a veces en cuenta. Y si empieza, no hace. Eso es lo que el Padre está demandando, fruto a tiempo. Y el que da fruto a tiempo es el justo. El que da fruto al tiempo es el que medita en la palabra del Padre día y noche. Si usted examina este capítulo 1, del verso 1 hasta el 6, se da cuenta la diferencia entre el justo y el impío, el injusto, el que no obedece, entre el que obedece y el que desobedece. Pero el Padre demanda fruto a su tiempo. ¿Por qué? Porque de pronto estamos así, ¿verdad? Mateo 21:19 dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Esto cuando vino esta palabra días antes, la trajo el Padre, yo decía, uy, tremendo uno recibirse semejante bendición por no tener listo esa obediencia a tiempo, por no dar ese fruto. Que cuando se acerque nuestro Adón Yahshua, pueda haber de Él en nosotros, podamos tener nosotros para dar ese alimento. Mire que a veces solo hojas damos, solo apariencia, pero ¿dónde está el fruto? Porque eso me mostró al Padre, puras hojas. ¿Y el fruto para cuándo? Por eso le digo, no se deje de pronto llevar que porque hacemos muchas cosas, o sea, por eso les decía, no es tanto una palabra para cuando estamos allá, sino más bien cuando estamos acá. Porque esto está pasando es acá, estando acá, no estando fuera del Padre, porque hacemos muchas cosas, pero ¿qué? Si no hay fruto, ¿sí? Quizás solo apariencia, puro follaje nomás. Eso me hablaba el Padre, no sé si usted le esté pasando lo mismo y quiera un cambio de corazón, pero es necesario ese cambio de corazón, que solamente lo da Él. Yo humanamente no podía hacer nada, solo decidirme porque fuera el Padre. Pero se necesita quitar ese corazón insensible, ese corazón duro, ese corazón que no te deja sentir como antes, que no te deja ver como antes, que no te deja palpar la presencia del Padre como antes. Hay cosas que están pasando. Ya usted hará su examen a su vida personal y usted mismo se calificará, porque siendo honestos, cuando uno se examina la manera del Padre, uno es tan honesto allí, ahí no hay forma de uno hacer chancuco o hacer trampa o como usted lo quiera llamar, no hay forma, porque es el Padre hablándote directamente al corazón. Traen también unita, la última, para dejarles como cuando, no me recuerdo muy bien la cita, pero cuando David estaba entregado en su pecado y haciendo y deshaciendo, en este caso creo que fue Urias el que mandó a matar, y siguió su vida normal, porque a veces es eso, están pasando cosas pero mínimas, pero seguimos normal. Y de pronto el Padre viene y le trae a alguien, a otra persona, y le narra una historia de una ovejita, y David, al ver eso, dijo, esto es injusto lo que hizo ese hombre. Y el profeta, el Padre, le dice, ese eres tú. Y cuando el Padre te dice, ese eres tú, duele. Y salimos a hacer lo que hizo David. Cambia este corazón de piedra. Porque quizá nosotros estamos viendo de aquí para allá la injusticia, pero no estamos viendo que somos nosotros el que estamos causando ese daño. No sé, eso es lo que me hablaba el Padre. Espero que le haya hablado a usted también y quiera usted ese cambio de corazón. Quiera usted que sienta como antes, que pueda percibir como antes, porque son dones que solamente se usan en obediencia hacia el Padre. De lo contrario, esos dones no se van a poder usar, porque los usa ese enemigo para desviarnos. Pero cuando usted está en el Padre puede ver la diferencia entre los dos reinos, que es la ventaja que tenemos cuando obedecemos. Cuando usted está en desobediencia quizá usa el don, pero con una enorme desventaja, porque no ve más sino todo lo que el enemigo le presenta y le tapa a poder ver el otro lado. Pero cuando estamos con el Padre, lo maravilloso es ver los dos lados.
y ser consciente de lo que se está viviendo y lo que se está sintiendo y lo que está pasando. Padre, te damos gracias, bendito Rey, por la palabra que has traído a nuestras vidas, esperando que en nosotros también haya esa rendición hacia tu presencia, hacia tus cosas, reconociendo que hemos dejado quizá de sentir tu presencia como antes, hemos dejado de hacer tus cosas como antes, sintiendo que lentamente se ha ido apagando la lámpara, que poco a poco se ha ido minimizando esa luz, que hoy quizá estamos viendo a oscuras, bendito Rey, no viendo bien claro, pero necesitamos de ti. Por eso en esta hora te decimos, anhelamos tu presencia, bendito Rey. Anhelamos entrar a ese lugar Kadosh HaKadoshim, a ese lugar santísimo, bendito Rey, donde solo se siente de tu presencia, bendito Abba. Permítenos, bendito Abba, estar allí en sintonía contigo siempre, obedeciendo, sintiendo, bendito Padre. Ese lugar donde tu rostro puedo contemplar, quiero entrar al lugar donde tu voz puedo escuchar. Anhelo tu presencia, necesito de tu fuego. No hay nada más hermoso que poderte adorar.
manifestamos el profundo anhelo que tenemos en nuestro corazón de poder sentir tu presencia, de poder ser como esos 12, bendito Abba, que tenían acceso a una explicación de las parábolas, bendito Rey. Y eso es lo que nosotros necesitamos, obedecer más para poder entender, bendito Abba, para poder tener ese acceso a una explicación más profunda, bendito Abba, porque quizá hay cosas que no entendemos, pero si permanecemos lo lograremos entender, porque tú vas a dar esa explicación, bendito Rey, necesaria a cada uno de nosotros. Por eso en esta hora te decimos, Padre, ayúdanos. Ayúdanos, bendito Rey, en este momento. Haz que volvamos a sentir, bendito Rey. Toca estos corazones, bendito Abba. Que esa palabra que has esparcido, que es esa agua, bendito Rey, venga, bendito Abba, en nuestros corazones y nos ayude en este momento. Ayúdanos, bendito Abba, con ese nuevo aliento en nuestras vidas. Necesitamos de ti, bendito Rey. Hoy, en nombre de todos los aquí presentes, te decimos, Padre, nos rendimos ante ti, bendito Padre. Ayúdanos, ya no podemos más, bendito Abba. Ya estamos cansados de luchar en nuestras propias fuerzas sin obtener un resultado que sea positivo para nuestras vidas, bendito Rey. Hemos hecho una mala inversión, bendito Abba. Nuestras fuerzas se han desgastado porque hemos consentido el pecado, lo hemos practicado y esa ha sido la mala inversión que hemos hecho. Pero aquí nos tiene, bendito Rey, queriendo, Abba, alinearnos contigo, queriendo ponernos a cuentas contigo, bendito Rey, porque en estos momentos quizá nuestros pecados están siendo como el carmesí y necesitan ser blancos como la lana, bendito Rey. Quizá esa corrupción ha engrosado estos corazones y estamos oyendo pesadamente. Ayúdanos a alivianar estas cargas, bendito Rey. Coge tú, bendito Abba, nuestras vidas. Métenos en el hueco de tu mano, bendito Rey. Lo necesitamos porque necesitamos la bendición para los hijos, bendito Abba. Necesitamos de esa bendición.
gracias, bendito Rey, por lo que has hecho hoy en nuestras vidas, por mostrarnos de tu palabra. Permítenos realmente hacer ese examen en nuestras vidas, que cada uno conscientemente miremos esta porción de la palabra, examinemos o lo tomemos también como una advertencia de cosas a las cuales tú quieres que evitemos, que cada uno, quizá los que no han llegado lleguen, bendito Rey, pero de una u otra manera pedimos que nos encamines por esa senda de justicia, por esa senda de verdad, bendito Rey, que nos ayudes, bendito Abba, que se crea una tormenta si es posible en nuestro alrededor, como lo hiciste con Jonás, bendito Abba, el cual no quería hacer tu voluntad, se fue lejos, pero hiciste una tormenta de tal manera que él cayera en ella para que pudiera reaccionar, bendito Rey. Y asimismo hoy te pedimos con cada uno de nosotros que podamos reaccionar, bendito Rey, a lo que estamos haciendo, lo que nos tiene entumecidos, los que nos tiene paralizados, bendito Rey, lo que nos tiene lejos de tu presencia. Muéstranos hoy, bendito Rey, pero que podamos ser como Jonás, una vez que se dio cuenta de su error, volvió a ti, bendito Rey. Asimismo, hoy nosotros, una vez que hagamos el examen y nos demos cuenta del error, nos volvamos a ti, Abino Malkein. Te ponemos este resto de día en tu presencia, bendito Rey, pidiendo que nos ayudes a poner por obra esta palabra que has hablado, saliendo de aquí, bendito Abba, dispuestos a obedecer más de lo que hemos obedecido. Bendito Rey, gracias por el tiempo de la danza, bendito Abba, que nos vas a dar. Gracias por esos alimentos, bendito Abba, bendecimos ese hogar que ha decidido compartir con nosotros parte de esa bendición física, bendito Rey. Y aquí unánimes hoy te decimos gracias por ello, Padre, y que sean derramadas muchas bendiciones sobre ese hogar, sobre esas familias que han decidido compartir con nosotros, bendito Rey, pero sabiendo que la mayor bendición es tu palabra, bendito Abba. Ayúdales a entender, bendito Abba, esa palabra que has enviado a sus vidas, que ellos puedan entender cómo deben conducirse. Y ponemos la vida de todos los aquí presentes, bendito Rey, en el hueco de tu mano, y lo hacemos en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, Cristo Jesús el Mesías. Amén, amén y amén.